Notas para la reflexión sobre el mundo que tenemos y los sujetos que somos, por Carlos Mario González de la Fundación Entre Líneas. Todos los seres humanos, en la escala individual o en la colectiva, somos muy propensos a las leyendas y a las leyendas que versan sobre nosotros mismos. Es más, somos productores de leyendas. Construimos una imagen de nosotros y un relato de nosotros, que no solamente es el que transfiere una imagen de quiénes somos a los demás, sino que es la leyenda que nosotros mismos nos creemos. Los seres humanos somos tendencialmente legendarios y poco nos importa la verosimilitud de aquello que contamos. Gozamos en darnos una imagen que nos dé cierta coherencia, que nos enaltezca y que nos permita no solamente ofrecernos al otro, sino recogernos en nosotros mismos con una imagen satisfactoria. Incluso hasta cuando señalamos nuestros errores, tendemos a dar una causalidad para esos mismos errores que de alguna manera no devalúa la imagen que tenemos y con la cual nos posicionamos en el mundo y tratamos de avanzar en la vida. En ese sentido, el psicoanálisis pues nos ha mostrado que en la configuración psíquica, en una de las tópicas que Freud formuló, de las dos que formuló, esta a la cual aludo, tópica quiere decir campos, espacialidad del aparato psíquico. Esa tópica está construida, por un lado, por el ello, que es el reservorio pulsional. La pulsión es el empuje desorbitado hacia el goce, un goce que puede ser de orden erótico o de orden tanático, que nos implica entonces en el encuentro con el otro, en los goces del cuerpo, pero también en la destrucción del otro o en la destrucción de sí mismo, como también hay, por ejemplo, un autoerotismo. Hay otra instancia que es el superyo, en donde se articulan de un lado los mandatos paternos con los cuales nos hemos identificado y que perfilan cuál es el ideal de individuo que quiero constituir, y de otro lado esa imagen valorada que configura pues el ideal del yo. Y por eso cada que uno procede en la vida desacatando esos mandatos que uno ha interiorizado o esa imagen preciada que uno inconscientemente ha hecho de sí mismo, queda atrapado en la culpa. Ahora, hay una tercera instancia que es el yo, y que en el psicoanálisis, a diferencia de lo que las psicologías tradicionales habían presentado, el psicoanálisis no lo considera al yo el soberano del individuo, el lugar donde radicaría la conciencia como aquella que estaría encargada de la conducción clara y transparente del individuo. Por el contrario, Freud nos dirá que el yo es una instancia que resulta de la puja, de la pugna entre el ello y el superyo. Y entonces en una especie de transacción de fuerzas se configura ese yo que cumple una función fundamental, y es la de proveernos una imagen relativamente coherente, asentar una identidad, así sea frágil y removible, pero necesaria para poder encarar la vida en su cotidianidad, en sus proyectos, en sus luchas, etc. Pero el yo es una instancia imaginaria. Y en tanto es imaginaria esa instancia, es el lugar donde nosotros integramos una leyenda de nosotros mismos. Nosotros somos artistas de nuestra propia historia, insisto, tanto en lo personal como en lo colectivo. Entonces contamos una historia de nosotros que no solamente se la ofrecemos al otro para que el otro la asuma, sino que es la historia que nosotros nos creemos a nosotros mismos y que es fundamental, insisto, para poder mantener un camino en la vida. Pues bien, esa capacidad de hacer una leyenda de sí
para darle articulación a la vida, coherencia y propósito, no solamente acontece en lo individual, sino también en lo social y en lo colectivo. Esa leyenda de sí fue la que construyó el pueblo judío y le dio la fuerza que ostenta.